Miren, vamos a compartir el día de hoy una palabra de Dios, un poco diferente. Pero el origen no es tan diferente, porque le tengo que contar algo, no sé si sea tan relevante, pero para empezar, para introducir este tiempo. Tengo dos fuentes primarias o principales de inspiración o de revelación de lo que vamos a compartir los dos. Una es, bueno, siempre Dios, pero en la forma, para hacer. Una forma es mientras estoy trabajando. Estoy haciendo algo, cualquier cosa, concentrado en nada o en todo, y de repente, ¡pum! Un tema, una revelación, una frase, y yo como soy de mente ocupada, digamos, y después se me olvidan las cosas, como que estoy haciendo algo, paro a hacer ese algo y lo anoto. Algunos pensarán que estoy chateando, no lo sé, pero lo anoto para que no se me olvide. Frase clara, así como, no sé, los humoristas que tienen que ponen chiste, no sé qué, chiste de no sé qué. Yo anoto ahí una frase y de esa frase después me acuerdo. A veces no, pero casi siempre sí. Esa es una fuente. La otra fuente es cuando estoy en el baño, preferentemente cuando me estoy lavando los dientes. Así que trato de lavarme bien seguido. Miren, yo siempre he creído que es por mi culpa o a causa mía de que pasa esto. Porque en ambos casos es cuando no estoy pensando algo o cuando no estoy concentrado en nada. Y eso quiere decir que son los ratos que por fin mi mente, mi corazón, mi alma se queda callada y que Dios lo aprovecha para decir lo que quiere decirme, quizás por cuánto tiempo estaba ahí con la frase en la punta de la lengua, un nudo en la garganta tratando de decirme algo. Lo reconozco para mi vergüenza, digamos, que no siempre le doy el tiempo que debería, ni la atención que debería a Dios. Y por lo tanto creo que Dios aprovecha esos momentos en que yo, sin querer, queriendo, me callo por fin, para Él hablar. Amén. Y hace 2 días, yo estaba justamente en la segunda de estas dos opciones, en el baño lavándome los dientes. Y de repente tuve una sensación incluso molesta. Y lo quiero llevar a esto de esta manera, esta tarde. De repente yo estaba ahí y escuché esta frase: si no te afecta, no te importa. O cocorroco verían los más antiguos. Si no te afecta, no te importa. Y yo dije, si no te afecta, no te importa. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Y me puse a pensar y me di cuenta, por ejemplo, que hace muy poquito tiempo tuvimos una alerta de tsunami. ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Y qué pasó con el tsunami? No pasó nada. No mucho. Pero hubo prácticamente una cadena nacional en los matinales, en las noticias, se viene el agua, viene el agua, viene el agua. La gente preocupada, tomando los resguardos necesarios, obviamente, y preocupada justamente del agua que venía. Pero a veces no nos preocupamos
del origen, sino que nos preocupamos de lo que nos afecta. Porque si se fija, todos nos preocupamos del maremoto, pero no tanto nos preocupamos de la gente que está sufriendo por el terremoto. Entonces, si no te afecta, no te importa, empieza a cobrar un poquito más de sentido en nosotros. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, donde yo trabajo, dependemos mucho del estado de la carretera, de que no hayan accidentes, principalmente. Y cuando hay accidente, lo que pensamos todos en esa planta esperando el camión es que el camión va a llegar tarde. Pero no pensamos en la persona que se murió en la carretera y en la familia de esa persona. Porque ¿qué es lo que nos afecta a eso? Que va a llegar tarde y que vamos a tener que trabajar más rápido. Y eso es lo que nos importa, lo que nos afecta. Pero esa familia, esa persona y esa situación nos da lo mismo. Nos hemos vuelto absolutamente insensibles a lo que no tiene que ver con nosotros. Nos hemos vuelto demasiado individualistas, demasiado vanidosos de nosotros mismos, demasiado interesados en nuestro bienestar, demasiado interesados en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, en nuestras deudas, en nuestros contextos socioeconómicos, culturales, y olvidamos a todo el resto. No solo a esta gente de, no sé, de Rusia, ¿de dónde fue el terremoto? No me acuerdo dónde fue el terremoto. De Rusia. Que claro, fueron afectados, esta gente que se muere en la carretera, sino que en todas las cosas, no solo eso de a kilómetros de distancia, sino que la gente que está al lado de uno, al lado, por ejemplo, estamos al lado de alguien, y no sabemos, ni nos preocupamos de nada de ese alguien, en este sentido que le estoy diciendo. Y solo nos preocupamos ¿cuándo? Cuando nos afecta. Cuando nos afecta. Entonces, ¿cuánto sentido tenía esa frase? ¿O tiene esa frase? De que solo nos importa, solo nos preocupa, solo nos interesa, solo queremos hacer algo cuando nos afecta. Y ahí está algo que descubrieron hace mucho tiempo, por ejemplo, en las noticias. Si hay un, no sé, acuérdense, bueno, sí, yo creo que todos se acuerdan, cuando se cayeron las Torres Gemelas. Yo creo que todos estábamos ya con cierta edad para recordar. ¿Qué fue lo primero que pasó? Primera noticia, se cayeron las Torres Gemelas. Segunda noticia, ¿cuál fue? Tantos chilenos habían en las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque nos sentimos identificados y nos afecta. Y por lo tanto, como nos afecta, nos importa. No te la tienes sabe. Y en la vida cristiana, en la vida de nosotros, en nuestro avance, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, pasa esto todos los días, todos los días. Porque la vida cristiana es una vida individual, ciertamente. La salvación, individual. El arrepentimiento, individual. La madurez, que le digo, también. El dar fruto, individual. Toda esa parte es individual. Pero la vida cristiana tiene un componente social o colectivo que está basado en una sola cosa, en que somos una familia. Amén. Y un cuerpo. Y que estamos unidos por una sangre. Amén. Y que somos un cuerpo. Amén. Y que no todos somos orejas, sino que cada uno es un órgano y cada uno cumple su función. Amén. Por ejemplo, en este momento mi función, hablar. Pero no siempre es esa función y a la vez no todos podemos hablar al mismo tiempo, ni todos podemos estar dirigiendo porque sería un caos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta dualidad entre lo individual y lo colectivo. Yo estoy medio yendo un poco a lo profundo, pero para tener una base. En esta dualidad entre lo individual y lo colectivo, donde tendemos a olvidarnos de lo colectivo.
porque nos enfocamos demasiado en lo individual, tal como Nicolás me decía hace un tiempo, el árbol nos deja ver el bosque. ¿De acuerdo? Y es verdad, porque ese árbol nos parece tan grande, tan importante, tan impresionante, que nos impide tener perspectiva y mirar el bosque en su complejidad, completo. Nos ponemos solo a mirar nuestro árbol, nos ponemos solo a mirar, como se dice en otras expresiones, nuestro ombligo. Solo nos fijamos en nosotros, solo pensamos en nosotros, solo actuamos según lo que nos conviene a nosotros y solo hacemos lo que nos gusta a nosotros. Porque hay cosas que nos convienen. Por ejemplo, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Pero no nos gusta tanto hacer esfuerzos. Entonces, ni siquiera hacemos lo que nos conviene solamente, sino que hacemos algunas cosas que nos convienen. ¿Cuáles? Las que nos convienen, las que nos gustan, las que son fáciles. Porque eso también es cierto. Nuestra naturaleza humana tiende a caer en la necesidad de buscar lo más fácil. Entonces, por ejemplo, cuando veníamos para acá, venía más o menos harta gente, ¿no? Que me llamó la atención. Pero en general un domingo está desocupado. Porque la gente el domingo dice, este es mi día que voy a descansar, que no voy a hacer nada, que voy a desayunar tarde, que me voy a levantar, no sé, a las 11, 12, no sé, lo que sea. Porque me lo merezco. ¿No? Y no solo porque me lo merezco, sino porque es lo más fácil de hacer. Es lo que menos esfuerzo me implica. Y todos tendemos a hacer eso en la vida natural y en la vida espiritual. Si usted está trabajando, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Descansar. El momento de la famosa procrastinación. Claro que está, por ejemplo, trabajando en un computador concentrado y te pones a mirar que te llegan los mensajes, que no sé qué. 5 minutos, y yo no sé qué, esta mención. 5 minutos, veo y vuelvo. Pequeño recreo. Y al final la productividad es tan baja porque estamos puro recreo y poca clase. Y eso pasa desde pequeños. Pero la diferencia es que de chicos no se nota. Porque de chico uno ve distinto y uno aprende distinto. Entonces incluso uno ni siquiera poniendo tanta atención uno igual aprende. Porque igual escucha. Entonces no se nota, igual te sacan una buena nota en clase, igual todo. Pero todo el rato estuviste haciendo lo mismo que sigues haciendo. Que es que estás todo el rato pensando en otra cosa. Jugando con el lápiz en su tiempo, ahora ya con el teléfono, ¿sí? Pegándole a la vecina, dándole vueltitas, dibujando corazoncitos, florcitas, etc. Toda la vida hemos hecho lo mismo y hemos tenido, en definitiva, una base cultural de siempre hacerlo fácil, de siempre pensar en otra cosa, de nunca enfocarnos en la situación completamente. Sino que, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí, pero más de alguno está diciendo, oye, ¿qué habla esta persona? O más de alguno está diciendo, tengo que llegar a hacer el almuerzo, se me olvidó poner los porotos a remojar, qué sé yo. Cosas así. O más rato tengo que llegar a planchar mi uniforme, bueno, en mi tiempo, a planchar mi camisa, para ir a clases, y mi corbata. Sí, ahora no saben lo que son esas cosas. Pero, ¿sí o no? Que tendemos a hacer eso habitualmente y tendemos a desenfocarnos por lo mismo en nuestra vida natural y eso trasunta o trasciende a nuestra vida espiritual, que hacemos exactamente lo mismo. Hoy voy a ayunar y en mitad de ayuno, pero no, me estoy sintiendo un poquito bajo, no sé qué, la excusa. Hoy voy a orar mucho rato, voy a dedicarle mucho tiempo, pero voy a revisar primero el teléfono. Y te quedas todo el rato pegado en el teléfono. Hoy voy a despertar temprano, voy a hacer ejercicio, y ahí cuando está activo, me baño, estoy concentradísimo, voy a hacer tal y tal cosa. Mentirosos. Y yo mismo, mentiroso.
porque no lo hacemos. Este sábado voy a dedicar a estudiar la palabra de Dios y voy a estar mucho rato ahí, voy a escuchar predicaciones, voy a leer, voy a estar diccionario Strong y lo que sea, durante toda esta hora porque tengo un libro. Pamplinas, muchas veces, en general, casi siempre. Siempre quizás. Entonces nuestra vida tiende a dejar las cosas como no importantes para simplificarnos la vida, y solo nos parecen importantes cuando nos afectan. Entonces, ¿cuándo es que uno ora más? Cuando uno está súper jodido y súper necesitado, porque ahí te enfocas en lo que te afecta. ¿Cuándo uno pide más consejo? Cuando estás más perdido. Y cuando ya te mataste el control. Porque ahí recién te está afectando, porque recién te está dando cuenta y se te fue de las manos. ¿Y qué es lo que pasa en definitiva? Que como no nos afecta y como buscamos lo fácil, tendemos a, sin querer y sin darnos cuenta, hacer nuestras propias modificaciones de las leyes de la vida. Yo siempre, por ejemplo, le digo a mis hijos, lleguen a la casa, cámbiense de ropa, comen y ahí ocupan el teléfono. Pero ¿qué es lo que hacen? En cambio, llegan al teléfono. Sí. Siempre queremos lo divertido, lo que nos relaja. Y nunca queremos lo que nos esfuerza. Y la Biblia dice, por ejemplo, que los que están cansados, Dios les da esfuerzo, no les da relajo. Entonces, sin querer queriendo, lo desechado, cambiamos las leyes de Dios por una adaptación con libertad literaria, digamos, Dios me da esfuerzo y ahí. Sin embargo, en determinadas situaciones, eso es lo que le agregamos nosotros como comentario. Podría ser que mejor primero me relajo y después continuamos en lo otro. Y eso lo tendemos a hacer en todo. No solo en lo divino. Por ejemplo, alguien que ha sido tesorero de cursos, ¿alguna vez? Yo creo que varios. No voy a ocupar esta plata, porque el curso no tiene nada que ver conmigo, lo voy a dejar. Esa es la ley. ¿Y cuál es nuestra propia ley? La voy a ocupar un poquito si a fin de verla de buena. Entonces terminamos haciendo subleyes de las leyes, pero que cambian todo el sentido de las leyes. Y eso mismo que nos pasa a todos, ya pasaba desde el principio. Por ejemplo, en el libro de Jueces, y no solo una vez, dos veces dice lo mismo, en el capítulo 17 y el capítulo 25. Mira, Jueces 17, verso 6. Vamos a leer esta versión. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. No, ese no es 17, 6. Bueno, pero también por algo tuvo que poner jueces Dios, porque imagínense. No, 17, 6. 17, 1, 7, 6. 6. 17, 6. Ya, entonces, ¿por qué había jueces? Precisamente por lo que leímos recién. Que en Israel estaba la escoba, porque cada uno tenía una ley, pero cada uno la cumplía con su propia ley.
Entonces, en esos días Israel no tenía rey. Y pedía rey. Y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Mira, 25. Jueces 25, 21, 25. En esos días Israel no tenía rey. Y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. El contexto anterior son cosas distintas. Uno que quería hacer lo que quería y el otro que quería capturar a las mujeres, qué sé yo. Historia de aquellas. Mejor que todas las novelas. Pero el resultado y el comentario bíblico respecto a eso es lo que tienen que hacer. Cada uno se construye su propia ley. Había una instrucción, había una forma de proceder, pero cada uno vivía de la manera que le parecía más apropiada, de la manera que le parecía más justa, de la manera que le parecía más íntegra o recta, pero ¿delante de quién? Delante de sus propios ojos. El problema de eso, o uno de los problemas, es que cada uno tiene diferente ojo. Entonces lo que a mí me parece justo, no necesariamente me escucha también. Y lo que a ti te parece justo, no necesariamente a mí. De hecho, pocas veces nos ponemos de acuerdo. Por eso es que los estados hacen un esfuerzo de crear una ley y una legislación para tener un punto en común donde moverse. Y para que todos entendamos más o menos lo mismo. Entonces en Israel no había rey y cada uno hacía lo que mejor le parece. Hay una forma de decirlo, pero digámoslo así, con cierta elegancia. Lo que mejor le parece, según su propio criterio. Y lo mismo que le dije recién, cada uno de nosotros terminamos haciendo eso mismo. Terminamos comportándonos como un Israel sin rey. Terminamos comportándonos como un pueblo sin rey. Terminamos comportándonos como siervos sin rey. Y yo creo que estamos claros de que sí tenemos rey. Amén. 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 Sí, pues, tenemos. Y tenemos un rey que es el rey de reyes. Amén. Y que es el más soberano de todos los soberanos. Y el más santísimo, el más majestuoso. Pero aún así, a ese rey terminamos readaptándole sus leyes para hacerlas según nuestro propio criterio. Han pasado milenios. Pasó Jesús sacrificándose. Y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Porque hay otro tema, que lo que nos afecta y nos importa no necesariamente es lo que está bien. Y de la forma en que nos afecta tampoco necesariamente es la forma correcta. Entonces, cuando no hay un rey, ¿qué es lo que pasa? Hay un estado salvaje. Hay varios autores que dicen eso, que el hombre en su estado de naturaleza es alguien sin criterio y salvaje. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si no hay rey, comienza a regir las leyes de sus propios reyes. Y esos propios reyes son, ¿quién es el rey que gobierna cuando no hay rey? ¿O quién es el que gobierna cuando no hay rey? El más fuerte solamente, el que resiste más, el que impone más, el que aprieta más. Entonces, si no hay rey, hay reinados falsos y débiles, pero que a nuestro criterio nos parecen fuertes.
Y el principal reinado falso es nuestro propio reinado. Que queremos seguir nuestro propio criterio. Y queremos enfocarnos en lo que nos importa y en lo que nos afecta. Y no en lo que Dios quiere, no en lo que el rey dice. Y lamentablemente, como raza humana, los milenios no han sido capaces de mejorarnos. Porque el tiempo no lo mejora. Tan simple como eso. Porque lo único que nos mejora es el Rey mismo con su Espíritu Santo. Amén. Entonces no es un problema de tiempo. Es un asunto de sometimiento al Espíritu de Dios. De sometimiento a su autoridad. Y de entender que Él es el Rey. Amén. Y aquí estamos nosotros, de reyes, en el mal sentido. De reyes y sacerdotes, pero en el mal sentido. De reyes creyendo que nos mandamos, creyendo que podemos actuar de la forma que sea sin inconvenientes. O sea, en la edad medieval, por ejemplo, habían reyes que hacían lo que querían y nadie les decía nada. ¿Por qué? Porque tenían la autoridad y el poder y tenían las armas y tenían el control. Nosotros seguimos creyendo que tenemos esa posición y seguimos haciendo las cosas pensando que nada va a pasar, en que a nadie vamos a afectar, en que no nos va a tocar de vuelta, y qué sé yo. Pero estamos rotundamente equivocados. Porque tenemos dos problemas. Problema uno, que perdemos el criterio de las consecuencias. Y problema dos, y el más importante, es que no le estamos quitando la autoridad a cualquier rey, sino que se la estamos quitando al Todopoderoso. Y ay, ¿con quién te metiste? Mira la gente borrada, todas esas cosas. Entonces el rey de reyes dictó normas, dictó leyes, dictó mandamientos, dictó instrucciones, en otras palabras, instrucciones para que vivamos. Nosotros las incumplimos. Como los dos roles. El que da instrucciones y el que dice cámbiase de ropa y después juega, y está el que la incumple y se pone a jugar. A mí me gusta ver las cosas bien naturales para entenderlas bien espirituales. Y eso te habla claramente de que si naturalmente pasa eso, es porque lo espiritual pasa por eso. Entonces, ¿qué pasa en definitiva y en el fondo? Es que nos preocupamos tanto de lo que nos importa, y más encima mal, que dejamos de preocuparnos de todo lo demás y de todos los demás. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia, ¿cuál dice Jesús? Que son los dos mandamientos más importantes. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, que quiere decir, respeta al Rey. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en ninguno de los dos está, fíjate en tu individualidad, toma tus propias decisiones, sigue tu propio criterio y olvídate de todo lo demás. Que es exactamente lo que hacemos. Hacemos todo lo contrario. Porque dejamos de tener a Dios como el Rey y dejamos de tener al prójimo como alguien importante. Porque de boca decimos es importante, pero de actitud y de acción no lo es. Porque lo olvidamos, porque lo dejamos secundario. Porque nos priorizamos a nosotros mismos y porque creemos en definitiva que el mundo gira a nuestro alrededor. Y que nosotros decidimos mejor, que nosotros lo haríamos mejor, que nosotros hablamos mejor, que nosotros pensamos mejor, que nosotros discernimos mejor, que nosotros profetizamos mejor, que nosotros entendemos mejor algo, que a nosotros Dios nos habla mejor. Y cuán rotundamente equivocados estamos al querernos así.
Perdemos de vista los dos mandamientos que son el mandamiento más importante y el mandamiento que engloba todo el resto de los mandamientos. Amén. Lo tiramos al tacho de la basura. Porque hacemos lo que queremos. Porque seguimos con cada uno hacía lo que le parecía correcto según sus propios criterios. A veces alguien, o Dios mismo, o alguna autoridad de la iglesia, por ejemplo, te dice algo. Oye, mira, podrías hacerlo de esta forma. Plantea esta situación, vi esta cosa, júntate con esta, hacer otra, otra. ¿Y qué es lo que hace uno? No, yo creo que es mejor así. Y lo hace de otra forma. Y se echa al bolsillo las horas entregadas de la otra persona aconsejando. No, pero si no creo yo creo que yo tengo razón. No me alcanzó a pensar, y más encima como cuestionarme. No fue tan convincente con lo que me dijo. No, eso no dijo. Sí, me sacó la Biblia y todo, pero la Biblia era ese, ¿no? Algunos versículos sí, algunos versículos están pasados, algunos son de la ley y no de la gracia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso hacemos porque nos queremos justificar añadiéndole pequeñísimas modificaciones, lo que se conoce como la letra chica, a la ley. Y al hacer eso, dejamos la tremenda escoba y nos equivocamos rotundamente y después estamos mucho tiempo tratando de volver al punto primero donde estuvimos, porque echamos a perder todo y si llevamos avanzados 40 pasos, procedemos 22 y tenemos que empezar a volver todo otra vez hasta el 40. Lo que le pasó a Israel y lo que sigue pasando. 40 años en el desierto, no te lo recomiendo. Para nada, pero queremos siempre seguir dando vueltas en el desierto. No tiene lógica, no tiene razón, no es razonable, no es inteligente, no es comprensible. ¿Por qué preferimos dar vueltas en el desierto? Siendo que hay un camino rápido, expedito, cómodo y fácil, que simplemente hay que seguirlo. Y no decir, no, que de esa manera, yo creo que si avanzamos a la siguiente va a ser más corta la vuelta. Y eso es lo que hacemos. Mira, tenemos que doblar por aquí, no sé qué. No, para acá, tiene que estar más bonito para acá. Hacemos eso siempre, siempre. Como iglesia vamos a hacer esto, esto y esto otro. Sí, no merece parte, yo creo que es mucho, yo creo que hacemos eso siempre, siempre. Vamos a ayudar un mes. Ahora un día, 2 días, lo mucho, nos estamos bien, yo creo. Tendemos a ponerle letras chicas a la ley de Dios y a la ley o a lo que se está haciendo revelado a través de la ley. Y perdemos de vista, por otro lado, lo que dije al principio, que somos un colectivo, que somos una familia, que somos un pueblo. Y hay una línea entre ser metido y que te importa. Pero, por ejemplo, nos reunimos, ¿cierto? Pero no hay tanta interacción, porque están principalmente escuchando hacia adelante. O sea, interacción mutua. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el plato favorito de Nicolás? ¿Alguien sabe? No. Por ahí anda, por ahí anda. Tallarines. Todos sabemos que es caviar, pero... Por ahí anda. Antonio. Mira, te dijeron que tenía que estar en el ambiente. Aquí así como... Pero 78. Ñoquis con salsa 4 quesos, camarón tocino. Ñoquis con salsa 4 quesos, camarón tocino. Ese es mi favorito. Gnocchi, 4 quesos, tocino. Camarón tocino. Camarón tocino. Ahora sabemos. Por si acaso lo quiere invitar, ahora sabe a lo que puede hacer. Quítale.
La bellita. Tiene panorama de si quieren ver. Ya, pero no quiero llegar a eso. Quiero llegar a que nadie sabe nada del otro. Y que mientras no te afecte lo que el otro hace, no te importa. En el fondo no importa. En la realidad, en la sinceridad. En la, ¿cómo que dicen Mate? En la media pelada. En la media pelada. Algo muy flash de decir. Está diciendo la verdad con sinceridad y con profundidad. La verdad. Sí, la vida cambia. Ya no se dice grosso. ¿Se dice qué? Ya no se dice pánfilo. Ay, no fui para atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No nos volvemos solo despreocupados, sino que nos volvemos desconsiderados. Que es peor. Porque despreocupado es malo, pero desconsiderado es peor. Despreocupado es, bueno, mientras no me afecte no me importa. Pero desconsiderado es olvidarte que es tu familia, que es tu hermano y que es tu cuerpo. Y al volverte desconsiderado, no consideras nada de esa otra persona, no te interesa para nada. Entonces tú, la decisión que tomas no la piensas como cuerpo, sino que la piensas como tú. Ni siquiera como familia nuclear de tu casa, la piensas como tú solo. Porque eres terriblemente egoísta. Como raza humana, digamos. Aquí nadie se me. Porque nos volvemos muy egoístas y porque nos volvemos muy orgullosos. Y esa mezcla de egoísmo más orgullo nos hace dictar nuestras propias leyes y fijarnos solo en nuestros asuntos. Y vuelvo a decir, no es que uno sea metido con los asuntos de los demás, sino que tú lo consideras al otro antes de hacer algo. Si tú quieres, por ejemplo, como yo, hacer algo, yo lo primero que hago es revisar mi agendita. ¿Por qué? Porque en mi agenda tengo anotado los compromisos míos, los compromisos de la familia, los compromisos de la iglesia, y bla, bla, bla. Entonces, antes de decir si voy, yo digo, déjame revisar para después no afectar al resto. Amén. Por ejemplo, para el 18 tenemos nuestra agendita, este día vamos a ir acá, este día vamos a ir allá, este día vamos a hacer esto y este día vamos a trabajar. Y está todo armado porque nos consideramos al resto de la familia para no dejarlos botados y para no dejarlos de mentirosos. De que, sí, yo voy a ir y después, y exponerlo a dar explicaciones de algo que no debería darlas, sino que simplemente al principio o desde el principio debería haber estado claro. Y eso es lo que nos pasa a todos, todo el tiempo. Que decimos, ya, voy a hacer esto y punto. Se pensó y se hizo. Caso cerrado. Pero pocas veces pensamos, oye, pero ¿y si hago esto? Quizás pueda afectar a otro. Pero volvemos, ¿cuánto afecta esto? ¿Cómo afecta esto a Boca? Es lo mismo. Perdemos la priorización de la gente y por lo tanto dejamos de priorizar al prójimo, y como dejamos de priorizarlo, nuestras decisiones funcionan o son en función nuestra y no en función de todos. Y lo peor, no solo somos desconsiderados con nuestros hermanos, somos desconsiderados con Dios. Le voy a contar algo bien íntimo. Bien íntimo para que pongan atención. Yo trabajo harto tiempo, duermo poco, qué sé yo. Y yo varias veces me he sentido emocionalmente afectado porque como que el mundo te sigue exigiendo algo que tú no necesariamente puedes hacer, pero que tú lo haces igual.
Vale decir, para poner el ejemplo, qué sé yo, hay que hacer, vengo llegando, no sé, por la noche, hay que hacer algo a las 12 del día. Y ese algo va a durar todo el día. Y por lo tanto, yo tengo un plazo para dormir de 10 a 11. Y ahí hay que decidir, pues, vale la pena o no. Ya, pero, sigamos el ejemplo. Y la gente asume que uno lo va a hacer, y de hecho uno lo hace. Pero el resto de la gente es absolutamente desconsiderada con el que lo hace. Porque como no les afecta, y por lo tanto no les importa, pasó, se hizo. ¿Y cómo somos desconsiderados con Dios? Igual. Dios nos provee, Dios nos da un día bonito, no me interesa. Dios mueve todas las cosas a nuestro favor, lo normal. Dios nos sana, Dios nos hace un montón de cosas, son sus promesas, no están cumplidas. Relativizamos la bondad de Dios y la minimizamos, creyendo que nos corresponde, creyendo que Él las hace nomás. Y sabe que yo, hace un tiempo, yo pensaba esto mismo y decía, oye, nadie piensa que si duerme, nadie le importa, qué sé yo. Y mientras estaba en eso, bueno, es parte de Dios me respondió, me dijo así como, oye, yo hago esto, y todo esto por ti, por toda la gente, y a nadie me importa, y a mí sí que nadie me toca. Cortocacho por Barça. Pero si usted lo piensa bien profundamente, es absolutamente cierto, nos volvemos absolutamente desconsiderados de Dios. Y creemos que todo lo merecemos. Y nos aprovechamos de su fidelidad, nos aprovechamos de su gracia, nos aprovechamos de su misericordia, y nos comportamos como cabros chicos malcriados. Porque nos volvemos desconsiderados con nuestro prójimo, pero también desconsiderados con Dios, y cumplimos lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hablaba recién la pastora Carolina. Nos alimentamos nosotros, pero nos preocupamos si el otro está comiendo. En el sentido natural, pero también en el sentido espiritual. O sea, invita a otra persona, no sé qué. ¿Qué te está diciendo la pastora Carolina cuando dice eso? Te dice, oye, tú estás comiendo, ¿estás bien? ¿Te importa? Y como sí, bien, pero preocúpate que los demás no tienen que comer y que necesitan comer. Eso es lo que dijo, o eso es lo que yo escuché. O las dos cosas. Eso es lo que escuché y lo que dijo. Entonces nos volvemos desconsiderados con todo. Nos volvemos las personas egoístas, las personas orgullosas. Que precisamente es lo que provocó que el enemigo cayera, que Adán cayera y que toda la humanidad cayera por el orgullo y por el egoísmo. Entonces no solo son miles de años hasta esto, sino que son más miles de años hasta el origen. Donde cayó Satanás y donde caímos todos. Efecto dominó, digamos. Y el tema es que nosotros sí somos un cuerpo. Y el tema es que nosotros sí nos amamos. Pero somos despreocupados para demostrar ese amor. ¿Y por qué digo que sí nos amamos con tanta soltura? Porque estamos conectados a Dios, que es la fuente de amor. Amén. La fuente de amor eterno. Amén. La máxima fuente de amor. Y por lo tanto, si estás conectado con Dios, indudable e inevitablemente tienes que amar. Lógico. El tema es que ese amor necesita ser afinado. Porque nos lo estamos expresando. Se lo digo de laditos, aquí con perspectiva. No lo estamos expresando. No, porque si lo expresáramos bien,
sabríamos que haremos otra reunión. Y sabríamos que tenemos que invitar gente, que tenemos que hacer cosas porque la gente necesita comer. No solo ñoquis, sino que la palabra de Dios. Sí. Necesita sanar su corazón, necesita restaurarse la persona y ser salvo. Pero nos volvemos desconsiderados, pero tenemos el remedio, que es el amor de Dios. Para cada problema nos soluciona. Y en este problema que es, te volviste frío y distante, Dios te dice, si te acercas a mí, te imparto mi amor, te impregno mi amor, y con ese amor se te acaba lo frío y te vuelves como una llamita, como una llamota ardiente, atento, preocupado y enfocado no solo en ti, sino en los demás. Cada vez que nos ponemos muy amorosos con nosotros mismos, dejamos de amar al resto. Lo suficiente. Y nuestros problemas son importantes. Lo quiero decir. Nuestros problemas sí son importantes. Pero no son tan importantes como otras cosas que sí son importantes. Y no le digo que hay que vivir separado. No le digo que no nos pasan problemas, no, todos nos pasan. Lo que le digo es que la perspectiva está equivocada. Que el enfoque está incorrecto. Y como cada uno ve con sus propios ojos, como cada uno quiere resolver a su propia mirada, y hay un problema de ojos. Ahora está. Cada uno quiere su propio criterio. Como cada uno activa y aplica su propio criterio, desbande máximo. Desenfoque máximo. No importa, pero... ¿Qué pasa cuando alguien se enfoca en sí mismo y por lo tanto se desconecta? Como cuerpo. ¿Qué pasa con una parte del cuerpo desconectada? Se muere, se afecta, se daña, empieza hasta que muere, hasta que deja de funcionar o hasta que deja de funcionar bien, si quiere. Si usted separa un dedo, ese dedo se muere. Y el problema, o lo bueno, lo interesante, es que no solo le afecta al dedo que se muere, sino que le afecta también al cuerpo, porque duele. Y como te afecta el cuerpo, porque te duele. Pero te duele después de que el dedo estuvo harto tiempo denigrando o degradándose. No te duele al principio, porque no te importa al principio, porque no te afecta. Te duele cuando te lo cortan, porque ahí te duele. Porque ahí se presentan dolores y hasta esos dolores fantasmas ya dicen que no te duele porque, no sé por qué te duele, pero como que el cerebro, algo pasa. Pero ahí te duele, ahí te afecta, ahí te importa, ahí lo tomas en cuenta. Pero no te importa cuando recién se hizo la primera herida. Entonces, ¿quién sabe cuántas heridas tiene Nicolás que no lo han invitado a comer ñoquis? Y por lo tanto, como nadie sabe, a nadie le importa, y como a nadie le importa, Se siente subido. puede que sin saber, no Nicolás, o sí, no sé, pero cualquiera, sin saber, puede que cualquiera esté viviendo el proceso de estar declarándose. Y como no nos fijamos, y nos fijamos solo en que tenemos que hacer nuestras cosas, y lo mal que nos pasa, y que siempre toda la gente va a hacer para mí, y todas esas cosas, terminamos omitiendo ese miembro y haciendo cualquier cosa que no nos importa, demostrando que no nos importa, por los hechos. Y el tema que Jesús dice, un mandamiento nuevo te doy, ¿cuál? Que se amen los unos A los otros. ¿Y por qué hace ese mandamiento? Porque tendemos a no amarnos, tendemos a dejar de amar.
tendemos a dejar de vernos con los ojos sin criterio nuestros. Y como tendemos a hacer eso, Dios nos tiene que ir recordando una y otra vez: ámense los unos a los otros. De hecho, hay otro versículo que la Biblia dice: soportaos los unos a los otros. Soportados, imagínense, esa persona que le cae mal, esa persona que actúa torpemente, esa persona que siempre tiene el mismo problema, esa persona que no madura, esa persona que no crece, esa persona que se equivoca siempre en lo mismo, el que se tropieza cada rato en lo mismo, el que falla constantemente, el que te mira feo, el que te habla mal, el que te hace chiste, el que te hace bullying. Toda esa gente, la Biblia dice: sopórtala, y no solo eso, sino que ámala. Contra toda la naturaleza humana, contra toda la intuición humana, contra el intuitivo de la forma de comportarse. Porque hay gente que es desagradable, hay gente que es desagradable. Hay gente muy bien, pero hay gente muy desagradable. Y la Biblia dice: oye, es desagradable, sopórtalo y ámalo. ¿Por qué? Porque Dios lo amó primero y mandó a Jesús para morir por ese también. Amén. 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 Y uno lo ve y no, ¿qué? No. Pero sí, sí. Así que, hermano, tiene que soportarlo. El tema es que después de eso, ámense los unos a los otros. Jesús dice: ¿y saben lo que pasa? Es que esta va a ser la forma en que la gente va a saber que ustedes son mis discípulos. Amén. Sí. Los que aman el uno al otro es verdaderamente un discípulo de Jesús. Amén. Con evidencias, con realidad, con hechos. Amén. De que a veces uno dice: sí, estoy preocupado por ti, nunca le habla, nunca se preocupa, nunca piensa en esa persona, nunca ora por esa persona, nunca nada. Hoy sí, estaba súper preocupado, qué bueno que te vi porque yo estaba preocupado. Sí, bueno. Tendemos a hacer eso. Sin embargo, pues yo mismo. Aquí yo me pongo de ejemplo porque para no exponer a nadie. No quiero exponer a nadie. No vino más, ya estamos aquí. Ya es parte de. Tengo que ser un libro abierto. Y Pablo dice: entre que voy, esfuérzate y preocúpate de la lectura de todo otro, y después dice: y sé ejemplo. Entonces voy a ser ejemplo, voy a hacer caso. Pero en este caso, sea anti-ejemplo. No seas anti-ejemplo. Yo tengo un cuñado y una cuñada que viven en Canadá. Hace ya como 10 años. Y yo los amo mucho. Mucho. Nunca les hablo. Nunca les contesto. Nunca les mando fotos. Y rara vez me acuerdo yo por algo. Y de verdad que los amo mucho. Y por ejemplo, otro día justo pudo venir Katy, y la vi una hora, y fue súper bonito, y fue súper bueno, y fue bonita la relación, como que no se ha perdido la amistad, digamos, pero apenas se da, no le hablo, no le contesto, no le mando fotos, nada. El antiejemplo. Pero se habla de que puede ser verdad algo, pero las cosas se conocen por su fruto. Ya estoy dando ejemplo. Porque claro, lo puedo amar de verdad y mucho, pero si no hago algo que salga el fruto y que muestre el fruto, ¿qué tanto amor es ese amor? ¿Qué tanto amor tiene ese amor? ¿Qué tan preocupado de los demás estoy versus estar preocupado por mí? Siendo que los dejo ahí. Y la rutina de la vida, la hora, qué sé yo, el fragor de la lucha diaria, la contienda desigual de la vida, y te atrapa, te afecta, te quita tiempo, te quita todo.
te amó tanto que dio la vida por sus amigos. Y eso sí que es sacrificio. Y eso sí que es sobreesfuerzo. Y eso sí que es más que no dormir. Eso es más que solo recibir un golpe por ti. Eso es mucho más que eso. Eso es entregarse entero. Y amar, eso sí que es amar. O sea, tú me dices, si hay una prueba de amor en la vida, es Jesús siendo vituperado, siendo afectado, siendo escupido, siendo dañado, siendo crucificado, recibiendo una serie de burlas a causa de nosotros. La máxima prueba de amor, la máxima prueba de amor eterno de Dios. Y la máxima prueba de que Dios verdaderamente es amor. Amén. Venir voluntariamente a entregarse a alguien infinitamente inferior, por amor a ese infinitamente inferior. No hay una explicación racional para eso. La mente no te alcanza para entender. Y eso es solo amor. Amén. Pero es cierto. Eso es solo amor. Amor ágape. Nada más. Amén. Y es un amor previo al amor a primera vista. Porque de antes de ser creados ya fuimos amados. Amén. Y después, igualmente fue a primera vista porque Dios vio nuestro embrión y ya nos amaba. Amén. Amén. Y Jesús, cuando estaba muriendo por los pecados de esos, por los pecados de nosotros, también nos veía y decía, yo creo, realmente vale la pena hacer esto. Claro que sí. Porque nos ama. Amén. Y porque le quiero dar una nueva oportunidad. El tiempo no es la clave. El tiempo no cura las heridas. Las heridas las cura Dios. Amén. Amén. La sanidad y la libertad vienen de Él. Amén. No viene de que le pasaron 10 años y vamos a dar otra página. No, No. no es así. No es así. Porque la vida y nuestro ser es mucho más profundo que una cicatriz. Amén. Entonces, es cierto, con el tiempo sí te sale cicatriz. Y con el tiempo, más o menos se empareja ya, o del resto de la piel, la herida. Pero somos tan complejos y hay tanta eternidad dentro nuestro que no es suficiente sanar el cuerpo, sino que hay que sanar el alma. Sí. Todo el ser requiere salud. Y de hecho, Dios nos ama para adentro, Dios ama para afuera. Amén. Porque parte de lo más profundo, de la raíz más enterrada, hacia afuera, cuando se ve afuera es que por dentro ya está todo sano. Amén. Pero nosotros creemos que al salir la cicatriz estamos sanos, pero no estamos sanos. Estamos en el proceso. Y es como la primera parte. Esta es la primera parte. ¿Tienes una herida? La primera parte es que te saca cicatriz. Pero la parte importante no es eso. La parte importante es la salud que te brota de adentro. Por el río de Dios. Amén. Entonces el tiempo, tan como no sirve, que lo diga así, no tiene mucho tiempo. A mí dentro me gusta harto tiempo porque sirve para otras cosas, pero para estas cosas no sirve. No sirve para sanarse. No. El tiempo no sirve para madurar. Mira lo que No, estoy diciendo. no sirve. Porque hay gente infantil a los 70. Hay gente inmadura a los 50.
que se comporta como un niño y que obviamente no hace el berrinche de la forma en que lo hace un niño, pero igualmente hace el mismo berrinche. ¿O más? Y encima de por los años se pone por fuera. Entonces, peor. Entonces, el tiempo tampoco te da madurez. Y no tiene que ver con el tiempo. Y yo creo, mira, ¿y por qué no tiene que ver con el tiempo? Porque no tiene que ver con nuestro tiempo. Sino que tiene que ver con el tiempo eterno de Dios. Y con el Dios de los tiempos, que es nuestro Dios. Que simultáneamente sincroniza nuestro tiempo con sus tiempos. Y que mientras te está sanando la herida del brazo, te está sanando por dentro, por fuera, por todos lados, y está cambiando tu situación. Al mismo tiempo, nuestro, Él está haciendo funcionar todos los tiempos. Amén. A nuestro favor. Amén. Porque Él es el Dios de los tiempos. Pero el tiempo, en este caso, no es la clave. La clave es dos puntos. El Espíritu Santo de Dios obrando dentro nuestro, pero siendo permitida su obra por nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo tiene poder para obrar. Pero nosotros, Dios nos delegó una autoridad donde Él se auto-restringió, valorando nuestra individualidad, valorando nuestro poder de decisión, valorando nuestra autonomía, para que si lo vamos a amar, lo amemos porque realmente queremos amarlo. Amén. Y por lo tanto, como se auto-restringió de su poder todopoderoso, requiere nuestra autorización para entrar y para orar. Amén. Por eso, un poco lo que dijo Carlos hace unas semanas, es que Jesús está tocando a la puerta. Amén. Porque Jesús no llega y entra. Podría, o sea, ¿qué más autoridad que la que tiene para llegar y entrar? Y aquí vengo y aquí, pum, así como la conquista antigua, poner la bandera, qué sé yo, y en su propio nombre, que es sobre todo nombre, sería incluso fácil para nosotros. Me queda 20. Pero, no es así porque Él nos ama tanto que nos deja decidir. Amén. Así es. Entonces la clave no es el tiempo, la clave es la decisión Amén. de cada uno. Y ahí volvemos a que el colectivo, pero a la vez individual. Es una decisión individual que provoque que el colectivo se potencie. O que el colectivo se degrade. Si la decisión es equivocada, afecta al colectivo, nos afecta a todos. Entonces, esa es la clave. La clave es permitir que Dios nos enseñe qué es lo importante, qué es lo que nos debería afectar y qué es, o qué son, o cuáles son los temas que debieran ser importantes para nosotros, para vivir en conformidad a eso, para hacer eso, y déjame decírselo de forma muy corta, se nos haría la vida mucho más fácil. El grupo fácil, la carga ligera, Amén. tiene esa condición. Que tenemos que hacer caso, Amén. que tenemos que entregar, que tenemos que hacer. La verdad que yo creo que sería capaz de hacer fuerza, de poderlo y solucionar y una palanquita, qué sé yo. Pero aún creyendo eso, yo creo que tu fuerza es tan grande y tan mejor que prefiero optar por tu fuerza. Amén. Que prefiero optar por tu ayuda. Sí, amén. Y yo creo que soy bien inteligente.
pero yo creo que no se compara a tu omnisciencia y a tus caminos altos. Amén. Y por lo tanto, me voy a someter a tu camino, que ciertamente es mucho mejor que yo. Amén. Así es. Aleluya. Y esa es la decisión, no solo de esta mañana, sino de cada uno de nuestros días, Amén. todos los días. Tenemos que volver a decidirlo. ¿Voy a seguir bajo el yugo de Jesús? ¿O como que de una cosa me voy a sacar el yuguito y me voy por mi camino? Es una decisión diaria. Amén. Es una decisión incluso el tiempo más corto que el día. Horas, minutos. Cada minuto hay que decidir si no lo quiere o no lo quiere. Si no lo recibe, lo acepta. Porque Él está llamando, golpeando. Pero si nosotros no abrimos, por más que golpeemos, no va a pasar nada. Mientras no entre, no pasa nada. Si entra, lo cambia todo. Amén. Y mientras golpea, hasta que no te pares a abrir, todo va a seguir igual. O peor. Así que es nuestra decisión entregarnos a Él Amén. y que nos importe lo que le importa a Él. Amén. Y hacer como lo quiere Él. Y no ser considerado ni con Él ni con el resto, sino que hacer lo que Él dice, lo que Él quiere. Y que es lo mejor. Amén. O sea, si usted me pregunta, ¿qué decisión quieres tomar? Con toda mi racionalidad, es hacer lo que Él quiere porque es la mejor opción. Amén. Entonces ya está bueno que dejen de pasar estos 2000 años, o 3000, o 5000, o 7000, o los años que han pasado, de querer autoguiarnos y de querer movilizarnos a nuestro ritmo de nuestra manera. Y ya dejemos nuestro criterio, muy bonito y muy interesante, pero no tan sabio, no tan puro, no tan alto y no tan valeroso como el criterio de Él, que por algo hace leyes. Las leyes las hizo para nuestro bien. Y la hizo porque Él sabe cómo funciona todo. Entonces, nuestra competencia es hacer su voluntad, amar su palabra. Ese versículo, y esto es lo último que voy a decir, que dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus estatutos. ¿Por qué? Porque si no medito ni los considero, primero, si no medito, no puedo entender el por qué me está diciendo eso. Si no lo considero, porque no me importa lo que me está enseñando. Y después termina diciendo: no me olvidaré de tus palabras. ¿Y por qué no me olvidaré? Porque ya las entendí, ya las estoy cumpliendo y estoy dándome cuenta que esas palabras sí son eternas, sí son sabias, sí son potentes y sí voy a abrir camino. Ese es el resumen de todo. Que podamos nosotros entender que es bueno para nosotros y que es nuestra mejor opción. Nuestro Dios. Amén.